de hacer cambios. Es decir, que no venga que se nos acabe el agua, que no venga que haya una enfermedad, que no venga que las cosas tengan que pasar de fuera antes de que las personas podamos tomar decisiones. Entonces, cuando hablo de escuela planetaria, hablo de veras de mirar mucho más de nuestra colonia, mucho más de nuestra escuela, mucho más de nuestra familia y verdaderamente pensar que ahora sí somos ciudadanos del mundo y que necesitamos cuidar entre todos juntos el planeta Tierra y además preparar a nuestros chicos, a nuestras chicas, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, para efecto de hacerse cargo de un planeta y del universo completo. Por eso le he llamado a esta presentación, a este arranque de nuestro mes de octubre, la escuela planetaria. En este sentido, maestros, me gustaría seguir planteando algunas provocaciones, sobre todo sustentada en algunos datos. En estos datos, en esto que planteo aquí, se señala que el 40% de los jóvenes evaluados con la prueba PISA en el área de español obtienen niveles 1A y 1B en dicho instrumento. Maestros, un niño, un joven, un adulto que se queda con las habilidades que se logran alcanzar con niveles unos de la prueba PISA, van a tener muchísimas dificultades, maestros, de veras, muchísimas dificultades. Yo siempre lo comparo con cuando voy a algún restaurante, pues ahora menos, porque pues estamos con cierre de muchas cosas, y yo le digo, oiga, me trae unos chilaquiles, pero no le vaya a poner cebolla. Y de repente, la persona que me trae el platillo que solicité, trae cebolla. Eso es una simple instrucción, maestros. Es una instrucción muy sencilla. Quiero chilaquiles sin cebolla. No le pedí ni más salsa, ni menos salsa, ni que le quitara el queso o le pusiera más, o que no le pusiera lo que normalmente se trae de guarnición, como son los frijoles. No le pedí nada de eso. Solamente le dije, nada más no le ponga cebolla. Eso habla, maestros, de un montón de habilidades que se debieron de haber desarrollado en muchos lugares, entre la familia y la escuela, que es la capacidad de tomar nota completa, escribir de forma clara, saber escuchar, imaginar lo que me están solicitando. 5 habilidades. Entonces, la pregunta que yo hago a la escuela es si las actividades, los ejercicios, las acciones que se están planteando dentro de nuestras escuelas ayudan a los niños, ayudan a nuestros alumnos a verdaderamente integrar estas habilidades. Es decir, yo en mi aula reviso las respuestas de los niños. En mi aula, lo que yo hago es generar una posibilidad de que los chicos hagan parafrases, parafraseen las respuestas de sus compañeros. Lo que yo hago es que aprendan a trabajar en pequeños equipos donde se vayan monitoreando. Diversifico la lectura, hago muchos ejercicios de lectura porque quiero ver lectura en voz baja, lectura en voz alta, lectura de comprensión, lectura de poesía, lectura de diferentes géneros y subgéneros literarios. ¿Por qué? Porque el chico, ya que se integre a las filas laborales o a las filas profesionales, va a requerir, maestros, mucho capacidades de análisis, de síntesis, de redacción, de composición de pequeños textos, de ortografía. Entonces, cuando nos dicen que el 40% de la población evaluada tiene problemas de comprensión lectora o de análisis de información o de acceso a diferentes
tipos de género y subgénero literario, sí podemos advertir que este 40% de los jóvenes evaluados, en el momento que empiece a trabajar o que se quede en casa, va a tener problemas. Y todo lo que vemos en la escuela, maestros, una escuela planetaria, la debería de traducir inmediatamente a habilidades, a competencias que tengan que ver con el tema de incorporar, de desarrollar habilidades no para la escuela, maestros. Esa escuela ya se quedó atrás. Tenemos que incorporar habilidades para la vida. Eso es lo importante que tenemos que hacer. Entonces, solo por mencionar un dato, pero ¿qué me dicen? Que del 36% de los alumnos que se encuentran inscritos en media superior no concluyen este nivel educativo. De cada 100 que ingresan, 36 no lo terminarán. Y en este momento de pandemia tenemos mucho más riesgo. Se está calculando que no van a ser 36 de cada 100, sino van a ser incluso hasta 48 de cada 100. Es decir, ya traíamos un problema de deserción que ahora va a incrementar en sus filas a más alumnos por el tema económico, por el tema de que no hay habilidades que les alcancen ahora para estar estudiando así de manera virtual, y también el problema de la violencia que estamos viendo, un fenómeno que se ha destapado a nivel mundial y que pues México no está exento de eso. Y finalmente, 7% de las familias mexicanas no tiene ni siquiera acceso a la señal o a la conectividad para televisión. Fíjense, es un poco nuestra realidad, y no es una realidad ni para preocuparnos ni para angustiarnos, simple y sencillamente para contextualizar que las escuelas tenemos que empezar a tomar decisiones. ¿Y cuál es la provocación con esta lámina? Tenemos que empezar a tomar decisiones para que nadie se quede atrás, para que nadie se quede fuera, para que ningún niño o niña o joven que tenga edad o que esté interesado en cursar estudios dentro de la escuela se quede fuera de ella. Ese es el gran reto, esa es la gran provocación, el poder generar una escuela alegre, contenta, sin regaños, sin castigos. Yo no estoy diciendo, maestros, que no hagamos una escuela donde haya consecuencias naturales del acto de los chicos. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy poniendo en cuestionamiento es que si lo que estamos haciendo, lo que estuvimos haciendo antes de que cerraran las escuelas, daba resultado para que ningún niño se quedara fuera de la escuela, que no reprobara, que siguiera avanzando, dio resultado. Esa es la gran provocación que estoy haciendo. En ese tenor, maestros, continuando con la presentación, a mí me gustaría señalar, el derecho a la educación está contemplado desde 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues igual que hoy en la pandemia, muchos sectores quedaron al desnudo. Hubo muchos cuestionamientos a muchos ámbitos, entre ellos la educación. Así como después de la Primera Guerra Mundial hubo un cuestionamiento a las actividades educativas que había en ese momento en otros países, y se plantearon cosas muy serias como el currículum, y se formalizó el estudio de los aprendizajes que debían de estar incorporados en las escuelas. Después de la Segunda Guerra Mundial se cuestionó que ya había muchos niños fuera de la escuela. Había muchos jóvenes que no habían logrado una escolaridad, ni siquiera que les alcanzara para el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, en ese tenor, maestros,
A hoy la pandemia nos llama a una reflexión, nos llama a revisar cómo tendría que ser esa escuela, cómo tendría que ser ese sistema educativo que alcanzara a todos, que involucrara a todos y donde todos y cada uno de nuestros niños y nuestras niñas encontrara un espacio de perfeccionamiento de aquellas capacidades que son mucho más evidentes. Cada uno de nosotros, maestros y maestras, nosotros lo observamos cuando estamos con nuestros niños, cuando estamos con nuestras niñas, cuando estamos con nuestros jóvenes. Aquel que le es mucho más fácil participar, aquel niño, aquella niña que le es mucho más fácil escribir, aquel que decimos una actividad y se entusiasma, aquel que decimos saquen el libro de matemáticas y responde con mucha agilidad, mientras que cuando decimos matemáticas habrá niños que se nos escondan o que frunzan el ceño o que se sientan incómodos. ¿Qué quiere decir eso? Ese pequeño diagnóstico rápido que todos los días los maestros hacemos cuando propiciamos actividades, cuando invitamos a realizar alguna estrategia, nos dice nuestros niños qué prefieren. Y maestros, no todos los niños prefieren todas las actividades. Y hasta la fecha tenemos una escuela que insiste, que es persistente, que es necia en decir, todos los niños tienen que adquirir los mismos aprendizajes, pero lo que es peor, al mismo ritmo y con la misma metodología. Entonces, ya el cuestionamiento de 1948, donde se dijo, nadie se nos puede quedar atrás y todos los niños, todos los jóvenes deben de tener acceso a la escuela y a los aprendizajes, es un tema que hoy se vuelve a poner de actualidad. Y a mí me gusta revisar, sí, algunos antecedentes, algunas cuestiones que nos puedan permitir plantear qué currículum entonces es el que tendríamos que estar pensando. Yo empezaba con eso. ¿Por qué hablar de una escuela planetaria? Una escuela donde toda la humanidad, todos los seres humanos, cuiden un lugar común. Y ese lugar común se llama planeta Tierra. No tenemos hasta ahorita visto otro que podamos habitar. Y este que estamos, en el cual estamos participando todos, ya tiene algunos problemas. Así es que pensar en una escuela donde los niños estén debe de ayudarles a integrar estrategias, aprendizajes, visiones, sueños, donde piensen ese lugar común. Entonces, maestros, maestras, pensar sobre nuestra salud, pensar sobre el cuidado del agua, el reciclamiento de la basura, la responsabilidad que implica tener una mascota, el cuidado de la alimentación, el saberse tomar la presión, indicadores de nuestro cuerpo, de lo que puede estarle pasando, son temas, materia de el aprendizaje en esta escuela planetaria. El intercambio sin fronteras. Esa es una provocación que voy a ir desmenuzando a lo largo de esta presentación, pero este intercambio donde los niños puedan tener diferentes actividades en diferente tiempo, puedan convivir con niños de otros grados, puedan ahorita vincularse, ahorita que se puede, con aquella maestra de la otra escuela que da muy buenas clases de tal o cual actividad. Entonces, juntemos a todos los niños para que esa maestra de música, ese maestro de activación física, ese maestro pueda ir verdaderamente generando un aprendizaje porque tiene los instrumentos, porque sabe manejar mucho más alguna herramienta, porque tiene videos muy bien hechos.
ese intercambio sin fronteras. Ya en media superior y en educación superior, maestros, se está haciendo este aprendizaje o este currículum dual donde los chicos tienen que cursar en otras escuelas, en otro estado o incluso en otro país algún semestre o alguna materia. Se nos antoja cada vez más. Es decir, esta posibilidad de que nuestros niños, yo no estoy diciendo que sea presencial, pero podemos ir propiciando algunas cosas como entrar en contacto con una escuela chilena, con una escuela argentina, con una escuela española, y entonces hacer que nuestros chicos platiquen qué están haciendo, cómo están compartiendo ahora las clases, platicar con otros maestros. Me parece que este intercambio sin fronteras abre esta posibilidad de que las escuelas se vinculen otras unas con otras y romper paradigmas, maestros, romper paradigmas como todos los niños al mismo tiempo, los mismos ejercicios, la misma cantidad de ejercicios, todos el mismo libro, terminar con el libro de texto. Maestros, esas cosas de verdad tienen que empezar a romperse. Y no estoy proponiendo algo fácil. Lo que estoy diciendo es que esta nueva escuela que se plantea debe de ir avanzando en ese tenor. Y bueno, pues a mí me gusta citar también algunas reflexiones que ya se hacían en otros tiempos, ¿no? Para que vean que esto ya venía gestándose. Europa, que empieza mucho más rápido, no, su incorporación al mundo escolarizado, ¿sí? Aunque la educación siempre ha sido un elemento importante en las sociedades, en todas las sociedades. Europa fue pionera, ¿no? Ahí con el impulso de Prusia, luego toda la organización que hizo Francia de su sistema educativo, ellos son, digamos, los primeros que presentan una iniciativa de que la educación fuera escolarizada, que no dependiera de las familias o que no dependiera de los grupos religiosos o que no dependiera de algunas iniciativas de independientes. Pues en 1762 ya había algunos planteamientos, había algunos cuestionamientos como el que hace Rousseau, en donde decía, Rousseau afirma que la educación de los infantes comienza con la medición de sí mismos con otros niños. Y maestros, esto es una cosa bien dura, bien fuerte y bien importante. ¿Por qué insistimos en que los niños, las niñas, los jóvenes socialicen con pares como ellos? Porque justo la relación de unos niños con otros, que no es este ámbito de la familia, en la familia no se pueden desarrollar todas las habilidades, todas las competencias. El niño necesita relacionarse con sus pares sin vínculo consanguíneo o familiar, porque la sociedad es así. Nosotros lo que hacemos o el planteamiento que nosotros tenemos a nivel de la familia es que la familia protege, cuida, forma una serie de competencias, pero la escuela forma otras. Y la formación entre pares maestros es importantísima. ¿Por qué? Por factores de equidad, por inclusión. Cuando se pensó la escuela, se pensó como un espacio estabilizador e igualador. Si la educación la llevamos solo en la familia, lo que vamos a hacer es buenos núcleos, buenos grupos individuales. Sin embargo, la escuela se pensó para que los niños compartieran experiencias, compartieran estrategias, trabajaran en equipo, se hicieran iguales.
Y lamentablemente, maestros, tengo que decir que muchas escuelas todavía siguen pensando en el cuadro de honor, en el diploma de reconocimiento, en las calificaciones, en las premiaciones. Eso es como si pusiéramos la escuela al servicio de unos poquitos. No, yo no digo que no debemos de medir y yo no digo que no debemos de felicitar y yo no digo que debemos de medir y que cada niño vaya sabiendo cómo va avanzando. Eso me parece que no está a discusión. Lo que está a discusión es que los maestros, las escuelas, los padres de esa familia, sigamos insistiendo en cosas como debe de haber un lugar donde se expongan los primeros lugares. Los niños que participan en la banda de guerra o en la escolta deben de ser los que tengan buenas calificaciones. Y yo digo, a ver, solo los niños de buenas calificaciones van a participar en actividades ciudadanizantes como son el estar en la banda de guerra, dirigir la ceremonia cívica o estar en la escolta. No, maestros mexicanos somos todos. Pero desde ahí ya mandamos una señal, ya mandamos un mensaje donde se puede ir distorsionando la aportación, la gran aportación que hace una escolta o una ceremonia cívica, maestros, porque la estamos dejando solo para aquellos que con un examen, con una serie de ejercicios, tienen acceso a una calificación que le es merecedor de ese tipo de actividad. Entonces, maestros, eso es delicadísimo. Por eso, cuando hablamos de una educación planetaria, hablamos de un lugar, de una escuela, donde los niños aprendan a socializarse, aprendan a intercambiar, aprendan a escucharse, aprendan a compartir, aprendan a parafrasear lo que dice otro compañero. ¿Por qué? Porque esas habilidades se educan, se forman, se desarrollan así. No las desarrolla la materia de historia aprendiéndose fechas, ni la va a desarrollar la materia de cívica y ética aprendiéndose un protocolo. Lo va a enseñar un espacio escolar, ahora virtual, donde demos oportunidad a todos, donde escuchemos a todos, donde veamos a los chicos más atrasados, donde pongamos a unos niños a trabajar con otros niños para que se ayuden, donde no tengamos que decirle a los niños que guarden silencio, donde vayamos fomentando cada vez más la autorregulación y la autonomía en los niños, maestros. Si no nos planteamos un plan de habilidades para la equidad, para que la escuela sea el lugar de igualación, donde digamos, aquí todos arrancamos igualitos y todos tenemos la misma oportunidad y todos tenemos que hacer un ejercicio y a partir de ahí unos niños vayan jalando a otros, otros niños vayan ayudando a otros maestros, por supuesto que tendremos y tenemos esta sociedad de guerras, esta sociedad de competencias, esta sociedad, a veces yo veo nuestros gobernantes a nivel mundial, yo digo como que de mucho egoísmo, maestros. Eso se formó en algún lado, maestros. Y eso, por supuesto, que la familia tiene que asumir su responsabilidad, por supuesto que los gobiernos tienen que asumir la suya, pero también la escuela. ¿Cómo hacemos que la escuela sea esa segunda oportunidad donde un niño encuentre un ambiente tranquilo, encuentre un ambiente solidario y veamos lo que preocupa a otro gran pensador, que ustedes lo van a reconocer, a Freinet, donde también nos planteaba, ya más cerquita de nosotros, 1934,
donde, fíjense, él ya hablaba de este egoísmo tosco de la escuela tradicional. Lo dijo él, maestro, no lo dije yo. Yo nada más me estoy basando en él. Y que debemos de transitar a formas educativas cada vez más solidarias, cada vez más con prácticas de colaboración y de trabajo en equipo constante. Maestros, esto se dijo desde 1934. Entonces, el hecho de que pongamos un reto, los niños se integren en equipo como ellos quieran, incluso maestros, que un niño pueda decidir, maestro, yo hoy no quiero trabajar en equipo. Perfecto, ya te va a tocar más chamba. Si los maestros enseñamos a nuestros niños a trabajar en equipo, van a ver cómo trabajar en equipo les quita chamba, les reduce trabajo, pero además les enriquece opiniones. Escuchar a otro siempre enriquece. Entonces, solo apoyada, maestros, en Rousseau y en Freinet, quiero plantear que estos grandes pensadores sobre la educación, sobre el desarrollo de las sociedades, pues no es nuevo. Pero entonces, ahora que estamos en este fenómeno mundial, no fue solo México, todos los países estamos igualitos. Si cerramos, si abrimos, si no, si la vacuna ya va a estar, si nos quedamos en la casa, si no podemos hacer un festejo en familia o en grupo, si no podemos ir al cine, todos, maestros, todos estamos pasando esa situación. La pregunta con estas láminas es, si la escuela y la familia hubieran desarrollado más habilidades emocionales, se dijo que eran esotéricas, se dijo que no tenían suficiente soporte científico. Pero si de verdad hubiéramos aprendido ya desde hace muchos años a autorregularnos, a identificar nuestras emociones, a compartirlas, a no transferirlas de una situación a otra, que eso hacemos mucho en las culturas occidentales, ¿no? Lo que hacemos es nos enojamos en nuestro trabajo y nos desquitamos con un hijo, con un amigo, con la pareja. Bueno, pues entonces, imagínense, maestros, si nosotros continuamos con este déficit de habilidades socioemocionales, con este déficit de capacidades sociales para el trabajo, como es aprender a trabajar en equipo, cooperar, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar a nivel laboral? Y yo pongo algunos ejemplos, maestros, muy sencillos. Por ejemplo, cómo trabajan en equipo los niños y cómo calificamos el trabajo de equipo. Maestros, todos lo sabemos, si nosotros también pasamos la secundaria y en secundaria decíamos, a ver, tú tienes, lees muy rápido, a ti te toca leer los materiales. A ver, tú resumes bien, a ti te toca hacer el resumen. A los chicos que ya les tocó la computadora, a ti te toca pasarlo en un archivo. A mí me decían, a ti te toca pasarlo a máquina, ¿no? Digo, cuando todavía las computadoras y los procesadores de texto no existían. A ti te toca mandarlo engargolar. Tú eres muy rico, a ti te toca comprar las estampitas. Y a ti te toca prestar la casa. Y ya sabemos que el que presta la casa es el que pone la música, es que él lleva las papas con chilito o las palomitas. Y ya, se repartió el trabajo. Pero ese es un reparto correcto de las funciones para hacer un trabajo en equipo. Es correcto que haya chicos que vayan perfeccionando su capacidad de redacción. Es correcto que haya chicos que pues les toque, ¿no? Solo mandarlo engargolar o prestar la casa.
Maestros, ese sí es una vigilancia que nos toca a nosotros como escuela. Nos toca organizar a los equipos, verificar que todos lean, que todos aporten material, que todos discutan sobre un aspecto, que todos vayan sintetizando, que conozcan la información. Yo, maestros, cuando estuve frente a grupo, cuando dejaba un trabajo en equipo, yo lo recogía y no lo devolvía calificado. Lo que yo hacía era formular 4 o 5 preguntas. Y luego, al día siguiente que veía a mis alumnos, les entregaba esas 4 o 5 preguntas. Y pues, los chicos que habían prestado la casa, pues cero, pues no sabían ni de qué tema estaban hablando. Los chicos que lo habían mandado engargolar, bueno, pues mientras estaban en la engargoladora o en la papelería o a donde fueran, pues veían el nombre, ¿no? Del trabajo. Y esos tenían 1 o 2 de calificación. El chico que lo había resumido normalmente tenía un 6, un 7. Aquel que lo había pasado en la computadora, pues tenía un 6 o un 7 también. Y ahí yo me daba cuenta. Y entonces decía, miren, el trabajo merece 8, más el promedio de tu examen, esa es tu calificación. Y a partir de ahí, por lo menos, si vas a seguir prestando la casa y no vas a resumir nada, entonces lo que sí te pido, por favor, es que lo leas porque te voy a aplicar un examen. Es decir, el niño, la niña, maestros, el joven, a partir de todas y cada una de las cosas que hacemos en la escuela, tiene que ir pasando a procesos sociales, colaborativos, de integración, porque la escuela prepara para la ciudadanía, maestros. Esa es la gran labor de la escuela, que los chicos a partir del programa de español y por supuesto que el de matemáticas y el de ciencias vaya incorporando no solamente conocimiento y habilidades del manejo de esa ciencia, sino también competencias y habilidades sociales, maestros. Esa es la gran labor de la escuela. Entonces, aquí ya tenemos que ir pensando esa escuela planetaria que nos permita pasar de la mera transmisión de contenidos, del mero aprendizaje de contenidos, a un planteamiento mucho más relacionado con aprendizajes, no memorización. Maestros, hay que estudiar mucho más el fenómeno del cerebro y normalmente qué pasa con la memoria. La memoria se da, logramos memorizar información cuando hemos sido profundamente estimulados, es decir, nuestra amígdala, nuestro tálamo y nuestro hipotálamo, estas estructuras que están en medio de los dos hemisferios han sido alertadas por una canción, por un chiste del maestro, por una noticia que llevamos y leímos y de ahí hicimos una pregunta, por un buen video, ¿no? Porque nos puso el maestro a platicar en pares sobre una pregunta, algo. La amígdala cacha el estímulo, voltea a ver, se alerta y empieza el proceso de aprendizaje. Y luego tenemos que ir a la memoria de trabajo. Tenemos que hacer que el chico recuerde información, saque el cuaderno, busque el dato que le falta, piense, asocie información, memoria de trabajo. Para que después, con esa unión de información, de datos, vaya preguntando, vaya analizando, vaya anotando, vaya resolviendo y eso se quede en el córtex con la enorme cantidad de relaciones de las dendritas y de esos árboles mentales que tú vas a generar. A eso, a recordar información de larga inspiración por largo tiempo y además recordar esa información de una manera asociada, de una manera aplicable, es a lo que se le llama, maestros, aprendizaje.
Entonces, los contenidos en esta escuela planetaria que estamos imaginando, maestros, son solo pretextos, no son propósitos, no son objetivos. Es, a ver, vamos a ver con qué vamos a empezar hoy. Pues agarra cualquier contenido. El tema es la estrategia, es la metodología, es cómo dinamices al niño, cómo lo invites a participar, cómo baja conocimiento previo, cómo recuerda, cómo pregunta, cómo lo haces dudar. Ahí lo que vas a hacer es activar todo el cerebro de tu niño. Y una vez que empiezan todas las estructuras cerebrales a ponerse en sintonía y el niño nos hace una pregunta, ahí ya hay aprendizaje. El niño nos plantea una duda, ahí ya hay aprendizaje. El niño nos dice que se quedó en esta parte y ya no puede seguir, ahí hay aprendizaje. ¿Sí? Pasar de actividades académicas, es decir, de tener un horario, de tener una lista de actividades, de tener páginas del libro que hay que rellenar, de tener los ejercicios preparados, a mejor estar más atento a cómo esos ejercicios verdaderamente nos hablan del ritmo de trabajo de cada niño. Maestros, yo les pongo un ejemplo. Seguramente aquí hay algunos que tienen mi rodada. Y miren, mi rodada es del libro Gather en primaria. Los que llevaron libro Gather, y a mí ya se me entumió sobre todo el brazo derecho, y les voy a decir por qué se me entume el brazo derecho. Porque cada vez que mi maestra decía libro Gather, yo decía, ups, ahí viene el reloj persecutorio. ¿Qué quiere decir esto? El libro Gather tenía muchos ejercicios, muchos, estaba lleno de sumas, restas, sumas y restas mixtas, o sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, o solo con un dígito, con dos dígitos, así, ¿no? De diferente tipo, puras operaciones. Y entonces habría algunas de ellas que tenían un relojito en la parte de arriba y decía 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Bueno, pues muy bien. Cuando a mí la maestra decía libro Gather, rápido abría la hoja. Si había un relojito ahí, yo bajaba mis brazos, maestros. A mí me encantan las matemáticas, pero ¿quién dice que las matemáticas las tenemos que resolver a prisa? Yo nunca entendí, maestros. Por resolver 10 operaciones rápido, estoy pensando más los algoritmos a los que me está provocando cada una de esas operaciones. Si aprendo a resolver rápido las operaciones, entonces voy a dedicarme a una materia, a una profesión que tenga matemáticas. Si las resuelvo rápido, ¿soy inteligente o más inteligente? No, maestros. Si resuelvo operaciones básicas bien resueltas rápido, así se llama, la habilidad de resolver operaciones matemáticas rápido. Pero no necesariamente correlaciona con el razonamiento, que es la habilidad que promueven las matemáticas. Entonces, maestros, es diferente el cálculo mental. Hacer esos pequeños ejercicios de cuánto es 2 más 3 menos 1, lo que hace, maestros, es oxigenar el cerebro. Es decir, el estímulo que genera un cálculo mental, 4 operacioncitas, 5 sencillas, maestros, para poner en alerta. Eso es lo que hace el cálculo mental. ¿Sí? Por supuesto que también tiene alguna aportación para el razonamiento. Sin embargo, si tú no haces cálculo mental, no necesariamente vas a razonar o no razonar mejor. Maestros, ¿qué quiero decir con esto para la escuela planetaria? Tenemos que estar mucho más atentos a la intención educativa que tiene cada una de las cosas que hacemos y cómo cada estrategia, actividad, ejercicio,
Todo lo que hagamos dentro de una sesión de clase, cuando ya sea presencial o ahora que las estamos teniendo a distancia, ayuda a que el niño vaya mejorando su ritmo de trabajo. Si tu niño se te esconde, si a tu niño le tienen que hacer los ejercicios, si tu niño no puede decirte que no está entendiendo nada, no estamos contactando con el ritmo de trabajo de nuestros niños, de nuestras niñas. Y esa sí debe de ser una gran función, una gran tarea sustantiva de la escuela. Pasar solo del proceso de socialización a que los niños se socialicen siendo obedientes, trayendo el uniforme completo, haciendo las actividades que se dice, llegando a tiempo, bla, 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 por un trabajo mucho más de aprendizaje colectivo, colaborativo, integral con los niños. Maestros, no hay ningún otro lugar en una sociedad que enseñe a igualar, que nos enseñe a ser solidarios, que nos enseñe a apoyar al otro, que aprendamos a escuchar y parafrasear, que aprendamos a argumentar como la escuela. Entonces, sí tenemos que recuperar todas esas funciones tan importantísimas del espacio escolar. Entonces, imaginemos una escuela, maestros, donde los modelos educativos sean de largo aliento. Maestros, el niño tiene que pasar por el preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y la educación superior para poderse graduar y ejercer profesionalmente una carrera. ¿Por qué les queremos enseñar a multiplicar en segundo de preescolar? ¿O por qué les queremos enseñar a que lean como 4 o 5 libros en un mes en segundo de primaria? Yo, maestros, siempre pongo el ejemplo del modelo educativo alemán, porque a mí de Alemania lo que me sorprende es que una enorme cantidad de filósofos son alemanes. Es decir, les giran muchas neuronas, maestros. La verdad, a los alemanes son, ¿no? Muy puntuales, muy precisos en sus expresiones verbales, su lógica es muy organizada. Y cuando alguna etapa de mi vida me dediqué a analizar los modelos educativos del mundo, el modelo alemán inicia el proceso de la lectoescritura hasta los 7 años. Esos no inician antes. El modelo educativo alemán en los primeros, en la educación inicial y en el preescolar, es mucha maduración, mucho ver al niño, mucho desarrollar habilidades motrices, madurativas. Es decir, piensan en un sistema educativo continuo, de largo aliento, no adelantan cosas. Maestros, ¿y para qué adelantamos contenidos? De veras, ya dejémonos de preocupar. Yo lo he dicho mucho, es más, yo lo apliqué siendo profesora de primaria y luego lo apliqué ya en educación superior. Yo decía, pues si estos alumnos ni leen, bueno, ni comprenden lo que leen, yo como, ¿por qué me voy a empecinar en cubrir un programa? Yo les voy a enseñar a comprender lo que lean. Eso sí, para mí era importante. Miren, si salen de una carrera, por lo menos leyendo y leyendo bien y comprendiendo y analizando información, pues ya hicimos algo por la sociedad, maestros. No solo por ese niño, no solo por ese grupo, sino por la sociedad. Entonces, maestros, modelos educativos, una escuela donde no corra, no quieras ver resultados. ¿Qué vas a ver, maestro? Ah, que ya sabe hacer 20 operaciones, pues sí, y que rellena un chorro de hojas, pues sí, y que tiene un chorro de libros y que apenas ahora llevando las mochilas con rueditas las puede cargar, pues sí, pero ¿y eso en qué se traduce? En la vida del chico, en la capacidad del chico, en el gusto del chico por aprender, en su capacidad por enfrentar problemas, en hacerse autónomo, que esas son las verdaderas habilidades que el siglo
que en la hora nos toca también en privilegio compartir con esas generaciones más jóvenes, van a necesitar. Las cadenas son largas, maestros, son complejas. Que el niño verdaderamente aprenda a identificar qué operación requiere un problema matemático, lleva muchas horas, no muchos problemas, no muchas operaciones, no muchos ejercicios. Lleva a encontrar el ritmo de cada niño para que le haga clic, para que sus ojitos le brillen y diga, ya entendí. Y maestros, todos los que estamos aquí, conocemos esa sensación en nuestro estómago, esa sensación en nuestra mente, esa sensación generalizada de haberlo logrado. Para mí como adulto pueden ser cosas muy obvias, maestros, pero para los niños no, para nuestros jovencitos no, para nuestros estudiantes no. Entonces, acompañamos en esas cadenas largas. Date cuenta de aquellos conocimientos que no trae totalmente confirmados en nuestros niños, nuestras niñas, y en función de eso, regrésate un poco, maestro, le hacemos más favor, ¿sí? De veras dándoles algunos buenos antecedentes que queriendo avanzar. Ay, pero aquí ya el sistema educativo nos va a plantear otro reto importantísimo para esta escuela planetaria. Maestros, y lo voy a decir y ya lo he dicho en muchas pláticas y seguramente algunos de los que están aquí ya me habrán escuchado varias cosas que he citado en este webinar de inicio de octubre. Maestros, dejemos de pensar en una escuela por grados escolares. De verdad, ya son insostenibles. Qué bueno que vino algo que nos paró. Lamento que tengamos que pagar costos tan altos como enfermarnos, como perder a un ser querido, como cerrar nuestras escuelas. Lo lamento de verdad, maestros. Pero ¿por qué no aprovechamos para pensar que un niño requiere mucho tiempo, requiere una cadena larga de experiencias, de repeticiones, de volver a pensar, de acompañarlo, de que sea otro compañerito de otro grado escolar quien lo acompañe? Pensemos en una escuela que no tenga grados escolares, que tenga niveles de logro, que tenga proyectos, que tenga un proyecto de ciencias y que los niños puedan ir a ese proyecto de ciencias, los más pequeños a ver a los más grandes, que tengamos un proyecto a la mejor de recolección de ropa y que los niños aprendan a pegarle los botones, a surcir. Maestros, por favor, habilidades motrices. Yo de veras conozco jovencitos que no saben agarrar y ensartar una aguja. No, no puede ser, maestros. Y no es que esté regresando a esas competencias o a esas habilidades. A mí me parece que tener un espacio de manualidades, un espacio de cine, un espacio de radio, un espacio de banda musical, donde aquellos niños que tengan habilidades para eso vayan y aprendan bien un instrumento musical, maestros. Yo siempre lo he dicho y me da una vergüenza enorme decirlo. Mi currículum es la graduación de la materia de música. 3 años, 2 horas a la semana. Me gradué con el himno a la alegría en flauta. Mis habilidades musicales, maestros, llegan a en la flauta el himno a la alegría. No sé más de música. No aprendí pentagrama, no sé leer partitura, me encanta la música, disfruto los conciertos, me gustan muchos tipos de música. Lamento profundamente que mi currículum no me alcance para tocar un instrumento. Luego me aficioné un poco a la guitarra y toco, ¿no? Algunos círculos, acompaño, por lo menos, pero no, maestros. A ver, ¿por qué no un proyecto de banda musical? Y que vayan a ese proyecto los niños que tengan habilidad. Habrá niños que les digan, no, me gusta la música. Perfecto, disfrútala. Y entonces esos niños tendremos que armar un currículum de música para el reconocimiento musical, para el reconocimiento de nota,
para la discriminación del tipo de música, para saber disfrutar la música. El currículum de ese niño será ese, mientras que otros después de nuestra taller de música, taller de banda, se graduarán en un conservatorio, porque descubrieron a muy temprana edad de que ellos querían dedicarse a esto. Miren, maestros, y tenemos que pensar, en Estados Unidos, voy a ir citando algunos modelos, no porque me parezcan los mejores, y no porque lo tengamos que hacer así, sino porque son prácticas exitosas. En el caso de Estados Unidos, maestros, el teatro y la música preparan para el trabajo, no son ingenuos. En el caso de Estados Unidos, muchos chicos deciden ya no continuar la universidad. Ustedes saben que allá se paga, no es gratuita como aquí, y ellos deciden que por economía o por capacidades ya no pueden seguir la universidad. Pero entonces se incorporan a un montón de actividades que les requieren música y que les requieren histrionía, el teatro. ¿Sí? Ustedes ven, Estados Unidos es un montaje histriónico y no estoy ofendiendo al país, estoy diciendo desde la manera en que las personas de las tiendas, de los departamentos se manejan, tienen mucho esas habilidades, maestros. Entonces, pensemos que todo lo que hagamos, y no es porque pensemos un currículum para ir formando como los forman en Estados Unidos, no, lo que estoy diciendo es que una escuela planetaria tiene que pensar qué habilidades desarrolla con lo que hace, maestros. Esa es la provocación. Y que podamos sumar voluntades, las voluntades de los papás, el modelo educativo que cada una de las escuelas donde ustedes están debe de ser apoyado por sus papás, por el director. Debemos de convencer a nuestro supervisor, debemos de construir ese plan, programa, actividades de nuestras escuelas conjuntamente con nuestra autoridad inmediata. Requiere de la suma de voluntades de todos los que estamos inmersos. Pensemos nuestras escuelas, maestros. Esta es la escuela que se cerró en el mes de marzo, ¿sí? Ahora tenemos un contacto distinto con ellos, pero vamos pensándola, vamos organizándonos para verdaderamente ir más preparados a la integración de esta nueva escuela, esta escuela planetaria. Y decimos que es una escuela planetaria porque tenemos que incorporar 4 grandes tareas, maestros, que tiene la nueva escuela. Es un espacio formativo, muy formativo, empieza a volver informativo por ahí de la media superior y por supuesto de la superior. Pero mientras todos los niveles básicos, parte de la media superior, todavía tiene una gran vocación formativa, donde los niños aprendan a aprender, aprendan gustosos, aprendan a leer comprendiendo, aprendan a incorporar con los demás, son parte del contenido, son parte del currículum de este espacio formativo que es la escuela planetaria. Espacio para equilibrar diferencias. Me adelanté y lo dije en otro momento, pero la escuela tiene la gran labor, la gran función de preparar para la ciudadanización. Yo hago una broma, maestros, y la voy a decir ahora también, que si alguna escuela no prepara buenos ciudadanos, por favor, pónganle aquí una etiqueta o pónganle un, ¿cómo se llaman ahora los que nos ponemos en la piel? Un tatuaje donde diga inhabilitado para salir a la calle. Maestros, por favor, esa persona, yo no sé si ustedes han probado en un crucero o en una salida de coches ir uno a uno, uno a uno. Me ha tocado en privilegio visitar algunos países donde sí lo hacen. Es una gozada, no te tienes que pelear con nadie, no le tienes que aventar a nadie el coche, vas relajado manejando. ¿Por qué? Porque es muy claro, uno, ¿por qué quieres ser el primero? Y yo sí tengo una sospecha, no he encontrado forma de investigarlo, maestros, pero yo creo
que el poner a correr a los niños, el ponerles ahí el primero de la clase, el que haya niños que nunca alcancen a avanzar, exacerba las diferencias, nos hace ser individualistas. Y el espacio de una escuela planetaria es un espacio tranquilo, relajado. Maestros, para que ustedes también lo estén, ya bastante estrés tenemos en revisar a todos los niños, en acompañar a todos los niños, como para que todavía le carguemos más actividades diferenciadoras. Espacio para la ciudadanización. El niño ensaya en la escuela no tirar basura, el niño ensaya en la escuela un espacio de dejar su banquita en su lugar para que luego deje su coche en su lugar. El niño ensaya en la escuela esta solidaridad de ver que no todos avanzamos en todo al mismo ritmo, aprende a admirar otras estrategias y a otros compañeritos, aprende a trabajar en equipo, aprende a pedir, aprende a argumentar, habilidades tan importantes que hoy son prioritarias. El currículum solo está al servicio de lograr que los niños se vuelvan ciudadanos. Cuando vemos a niños que se ayudan unos a otros, que cuidan el espacio de la escuela, si el niño cuida un espacio común, como es su casa, como es su escuela, verán cómo fácilmente, maestros, estaremos formando a niños, a ciudadanos, a personas que cuiden el espacio común de nuestro planeta. Si no lo logramos en la escuela, no lo vamos a transferir a la ciudadanía, maestros. Y un espacio para incorporar, pensar e imaginar entre todos juntos el futuro, generar expectativas. Y no hay un espacio tan más privilegiado, maestros, de formar expectativas en los niños, que es cuando aprende, cuando logra descubrir algo, cuando investiga, cuando aporta, cuando ve que lo que él hace, tú lo reconoces, porque vas acompañando sus ritmos, vas acompañando sus niveles, maestros. Urge hacer una escuela un lugar de encuentro de alumnos, reducir el currículum como el parámetro de posibilidad de aprendizaje de nuestros alumnos y logremos un avance más en el ritmo. Si el niño ya sabe de forma más lenta, pensante, organizar y resolver 4 operaciones, pues ya, eso está bien, porque tiene que resolver 20. Maestro, o sea, sí sabe el algoritmo, sabe la comprobación de la suma, perfecto. Ese es el tema, ese es el cambio. Y tanto como ellos quieran profundizar en un tema. Uy, una escuela donde yo pueda tener mi cuaderno de profundización, donde yo vaya mi tema y es el que me gusta. Maestro, ya terminé lo que me pidió de matemáticas. ¿Puedo seguir en mi cuaderno de profundización? O ponle como quieras, maestro. Esto todavía ni existe en el mundo. Tú ponle como quieras. De mi tema de interés o mis temas de interés. Perfecto. Y el niño va y toma la computadora o toma su diccionario, toma su enciclopedia o sigue haciendo preguntas o sigue trabajando. ¡Qué maravilla, maestros! Que podamos pensar en una escuela así, dar más importancia a aspectos curriculares que tradicionalmente son pocos considerados, como el arte, el deporte y los idiomas. Si queremos que todos los niños cuiden un espacio común como es el mundo, pues tienen que aprenderse a comunicar. Maestro, si no te gusta el inglés porque pues, crees que eso es una imposición, no, pues, bueno, pues que aprendan otro. ¿Por qué, maestro? Los idiomas generan conexiones sinápticas, conexiones neurológicas muy interesantes, muy interesantes. Entonces, no aprendemos otro idioma para irnos a otro país a vivir, maestro. No, eso es muy corto. Aprendemos otros idiomas por cuestiones de comunicación y de enriquecimiento neurológico. Revisar nuestro marco de referencia ético utilizado para los vínculos que se establecen entre los diferentes actores de la escuela para que seamos modelos, ejemplos de nuestros niños.
Maestros, dos maestros que se pelean no son un buen ejemplo. Un maestro que se salta a todos los niños que están formados en la cooperativa no es un buen ejemplo. Un maestro que habla por teléfono y en la escuela no permite que se usen celulares no es un buen ejemplo. Un maestro que come y no deja comer a sus alumnos en clase no es un buen ejemplo. Entonces debemos de pensar mucho más, maestros, los mensajes éticos, los mensajes morales que estamos mandando de las actuaciones adultas de una escuela. Eso sí hay que cuidarlo mucho, ¿no? Hacer de la institución un lugar seguro y gozoso, un lugar donde los niños vayan contentos, no quieran dejar de ir a la escuela. Lograr que todas, ¿sí?, las transformaciones o cambios en la escuela sean sistemáticos, ordenados y podamos advertir el proceso. Podamos decir, aquí estuvo esta estrategia, esta manera de trabajar, sí les ayuda a los niños, a las niñas. Tenemos una escuela antes y después del COVID. Ojalá aprovechemos lo que hemos pensado, lo que hemos aprendido, de lo que nos hemos dado cuenta que nos falta o lo que ya hacíamos bien para que lo sigamos impulsando. Vienen colapsos de todo tipo, maestros. Por lo tanto, antes de lo que se vivía en la pandemia, ¿es normal? Yo digo que no. Ya estábamos bastante anormalitos, maestros. Pues ahora lo que tenemos que construir es una nueva realidad, una nueva escuela. Y en ese tenor, para ir cerrando y dar pauta a algunas de las preguntas, esto se les va a quedar, ¿sí? Pues supone cambiar nuestra visión de enseñar por una visión para que el alumno aprenda. Por lo tanto, nos obliga a cambiar nuestra concepción de lo que creemos que es el aprendizaje, cómo se genera el aprendizaje, qué actividades sí lo fomentan, cómo los niños se involucran en ella para informarnos que van logrando cosas. Voy a poner nada más un minutito en esta lámina, maestros, porque pues ya nos retamos, incluso muchos de nosotros hemos aprendido más tecnología que lo que no hubiéramos sospechado en 10 años, ¿no? Pero, ¿qué papel tienen las habilidades tecnológicas? ¿Dónde las podemos insertar? Hay habilidades digitales adaptativas y hay habilidades digitales académicas. Habilidades digitales adaptativas tiene que ver renunciar para crear. Es decir, la tecnología avanza muy rápido, maestros, muy, muy rápido. Y entonces el aprender el proceso, más que aprenderse un mecanismo, es algo importantísimo de gestión para buscar información, para vincularse con otros grupos, para usar las redes sociales de una manera mucho más, digamos, de investigación para cosas positivas, urge. La socioemocionalidad de las habilidades adaptativas digitales para conocer a los diferentes, para saber que entre más diferentes seamos, mucho más riqueza hay, para cuidarnos, para cuidar el medio ambiente. Y habilidades digitales académicas para el autoestudio, la investigación, la profundización y la autonomía en el avance, es decir, la capacidad de autorregulación. Maestros, no basta mandar correos, no basta manejar WhatsApp, no basta tener internet, las pantallas no educan, educa la estrategia que tú implementas. Por ahí les dejo esto porque quiero terminar con esta laminita. En la escuela planetaria, los alumnos irán a la escuela a sintetizar sus conocimientos, no irán a recibir información. Esa ya la pueden tomar de muchas otras fuentes, de muchas otras metodologías. Es a lo que ahora se le llama aula invertida.
Solo se entregará a los profesores el perfil de egreso de los alumnos. Se irán desdibujando los currículums, maestros. Ya lo hizo Finlandia, Canadá fue el siguiente país que siguió, lo está pensando Japón y China, en Francia y en Inglaterra ya hay algunos avances. Maestros, quiten el currículum. Mejor enseñemos a pensar a través de qué, de las matemáticas, claro, a través de algunos problemas matemáticos. Por supuesto, tiene que saber sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer ecuaciones, claro. Sí, pero es para resolver problemas, es para analizar información, es para cuando se le salga el líquido de frenos a su coche, rápidamente ubique dónde está y diga, se salió, pero logré frenarlo y me quedé con medio contenedor lleno. ¿Eso sirve? ¿No sirve? Está haciendo un cálculo apoyado en las matemáticas, maestro. Eso está bien. Enseñar cosas no está mal. Lo que está mal es que no veamos, digamos, cómo se va sumando al perfil de egreso de nuestros chicos. Por eso, la lámina inicial, gravísimas bajas de logro en comprensión lectora, en capacidad de estudio, y eso es lo que tenemos que lograr. Los alumnos se organizarán por niveles de logro, no por grado escolar ni por edades. Habrá intercambios de alumnos entre escuelas, ojalá lo empiecen a propiciar desde ahorita. La evaluación será descriptiva, más que numérica, y más que para premiar, y más que para pasar o no pasar año. Cuando el secretario de Educación Pública, nuestro actual secretario, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, dijo que no se iba a reprobar a nadie y que no se iba a calificar con notas negativas, estaba usando esto. No quiere decir que no describas los avances del niño, sino que abandonemos estas cosas de darle demasiada prioridad a las calificaciones. Y los alumnos compararán sus avances con compañeros de otros países. Hagan que las expectativas de los chicos, maestros, crezcan y crezcan muchísimo. Esta es parte de la sugerencia de la escuela planetaria, maestros. La pandemia nos enseñó muchas cosas, aprendamos de ellas y hagamos modificaciones, transformaciones en nuestras escuelas. Leo algunas de sus comentarios para finalizar nuestro webinar del día de hoy. Por supuesto que al principio señalé algunos de los estados que muy amablemente nos indicaron, algunas gentes por aquí que yo he podido conocer en algunos otros espacios. De veras qué gusto reencontrarnos por aquí. Y luego algunas gentes que pues nos saludaban y demás, muchas gracias. Bueno, Toluca, o sea, tenemos Estado de México, tenemos Guanajuato, Nuevo León, muchas gracias a los maestros que se encuentran por aquí. Y déjenme encontrar algunas preguntas. Dice, ojalá que todos los maestros escucharan estos webinars. Maestros, mañana les llega a sus correos y les llega la presentación. Siempre los maestros que nos acompañan en estas pláticas se los enviamos. Pásenlo en sus escuelas, súbanlo a redes. Es de ustedes, maestros. No solo para que estén de acuerdo, sino para que discutamos ya entre escuelas estas ideas y propuestas para cambiar la educación. Maestro, tú cambia la tuya. No, eso a mí me pasó cuando fui maestra de los diferentes niveles. Hay algunas cosas, maestros, que yo sí desobedecía, pero no desobedecía por llevarla contra, no, nunca jamás. Desobedecía para mejorar la metodología o para que los chicos aprendieran más. En principio siempre desobedecía el currículum, ni lo seguía, ni terminé con los libros. Convencí a mis papás de que eso no era lo importante. Luego se los clasificaba los contenidos y le decían, miren, maestros, papás, estos son para que ustedes se los pongan a sus hijos. Yo me voy a dedicar, mis ejercicios más importantes son estos, ¿sí? Entonces, maestros,
si el papá te ve convencido, si tienes argumentos, vas a ver cómo te va a apoyar y no va a querer que termines con todos los libros. Yo el primer año de mi ejercicio como maestra de primaria, sí me equivoqué bien feo, maestros. Yo le hice caso a los otros maestros y dejé un chorro de cuadernos. Claro, yo a mitad de año dije, ¿cuándo voy a terminar con todo eso? Ay, no, 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 no. Yo empecé a pedir cuadernos de 20 hojas. No, maestros, no, no. Y si se acababa el de 20 hojas, comprábamos otro. Pero no, no. Pobres niños, nada más ven todo eso y hasta se espantan. Entonces debemos de ir pensando qué es lo verdaderamente importante. Entonces, maestros, si algo les convenció de aquí, yo les agradezco, pero es lo que venimos diciendo todos los profesores, no, no, no es nuevo esto. Entonces, se les va a mandar la presentación y úsenla, maestros, por favor, es de ustedes. Luego tenemos por aquí, sí, escuela tuvo que transformar, claro, todas las escuelas, ya he leído estos comentarios de que se han tenido que transformar, claro, maestros, miren, empezando porque ya conozco sus casas y ustedes conocen las mías. No, la sala, el comedor, su hijito que va pasando por ahí, la mamá que les pide cosas, pues claro que ya conocemos, ya se han caído los muros, ya no dejen que se vuelvan a edificar, maestros. Sí, es momento de transformar, estoy totalmente de acuerdo. Sí, van a venir muchas crisis, preparémonos para eso, maestro, con más tranquilidad, comiendo bien, teniendo mucho más concentración, estando muy alerta de los signos de nuestro cuerpo, haciendo alternativas económicas alternas, maestros. He visto muchos maestros de veras que nos han compartido muchísimas cosas de cómo han diversificado la economía. A lo mejor alguien en nuestras familias perdió el trabajo y eso también es una complicación, pues tenemos que salir. Los mexicanos somos muy creativos. Ahora nada más nos falta ser mucho más ordenados, mucho más sistematizados, ¿sí? Y verán cómo vamos a lograr ser ya somos un gran país, pero un país con mejor calidad de vida, con más igualdad y menos violencia, maestros, porque sí hay mucho enojo en la sociedad mexicana. Entonces, ayúdenle mucho a sus niños a estas habilidades socioemocionales. Sí, claro, bajo esta perspectiva el miedo y el temor va a disminuir. Sí, que no le tengan miedo a aprender los niños. El aprendizaje es algo que se tiene que disfrutar, es algo que nos tiene que invitar a pensar más, a analizar más, a disfrutar, a compartir, a que los niños nos lleven con gusto sus cuadernos, sus ejercicios. Mm, eh, por ahí nos mandan algunos correos, por supuesto que ya los hemos copiado todos para que no vayamos a mandar a correos equivocados la presentación y el video. Muy interesante, agradecimientos, no, maestros, el aplauso es para ustedes. Por ahí hablan de la primera línea de salud, que son los médicos, y yo hablo de la primera línea de educación, que son ustedes, que son los maestros. Ustedes están en la primera línea de la educación, son los que ahorita han tenido que transformar fuertemente muchas de sus actividades. No, el gusto es para mí que estén aquí. Efectivamente, vamos a la transformación. Muchas gracias. Efectivamente, el miedo, la resistencia, el amenazar a los niños no sirve de nada, maestros. Vamos relajándonos un poquito y van a ver cómo ellos también se relajan. Dice, todas sus recomendaciones, estrategias se han implementado en nuestra institución. Muchísimas felicidades y qué bueno que van logrando muchas, muchas cosas. Maestros, solo provocar, solo hacerles pensar en esa escuela que ya están construyendo desde hoy, desde las maneras como ustedes lo están haciendo y seguirles invitando a profundizar, a analizar, a seguir pensando esa nueva escuela, no regresar a una escuela normalizada. A mí la normalización no me gusta porque en la normalización se esconden muchas cosas que a veces son muy, muy peligrosas. Maestros, grupóloga, una servidora, de veras les agradece mucho que nos acompañen en estas entrevistas
Muchísimas gracias a todos. Y si nos ayudan, a mí me gusta que se conozcan. Tenemos esta función del paneo o de ver al hablante o de ver a dos o de vernos todos. A mí me gusta el paneo y me gusta que nos conozcamos. Muchas gracias, maestros, a todos y cada uno de ustedes. Les dejamos ahí con algunas ideas. Seguramente otras se les habrán ido ocurriendo conforme fueron escuchando alguna cosa. Esa escuela singular, personalísima, única, exclusiva, que es la donde ustedes tienen a sus niños, esa es el modelo educativo que sus niños necesitan. No existen modelos educativos ni internacionales ni nacionales. Ese que ustedes crean, donde generan niños contentos y alegres por aprender, ese es el mejor modelo educativo. Maestros, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos y esperemos recibirlos el próximo miércoles con alguna otra entrevista. Tendremos para cerrar las entrevistas a Eduardo Andere, que nos viene a hablar de aprendizaje, un gran investigador que ha profundizado sobre ese tema, e intermedias tendremos dos más, tendremos profundización de la autonomía y tendremos una escuela por ahí sin violencia que es tan importante. Maestros, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias a todos. Gracias de verdad. Muy amables. Gracias a usted. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas Buenas tardes. noches. Maestra Pati, cuídese mucho. Igualmente Hasta ustedes y a luego. sus familias. Gracias, maestra. Bye. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Muy buenas noches a todos. Gracias, maestra. Gracias. Gracias. Igualmente.